Hola, ¿cómo están gentes de YouTube? Bueno, últimamente no he podido subir vídeos de Locuendo ya que aún sigo pensando en cambiar el disco duro ya que la verdad fallaba muchísimo por lo cual decidí esperar y tal parece que el disco duro volvió a funcionar correctamente, pero no me fío de eso ya que el HDD Regenerator me sigue mandando mensajes a cada rato relacionados con el disco duro, pero de todas maneras ya no se desvincula por el momento, pero bueno, ya dejado este tema por el momento, pues he decidido realizar un video relacionado con el sitio web llamado Windows 93 ya que se había actualizado por lo cual quiero saber qué curiosidades tiene. Bueno, de todas maneras comienzo el video de una vez. Bueno, para empezar el video, voy a visitar la página web de Windows 93 desde Google ya que no me acuerdo cómo es el enlace para ingresar por lo cual ingreso desde Google y lo voy a seguir haciendo ya de costumbre XD, ok, bueno ya, aquí voy directo a la primera opción de Google y aquí va a ingresar señores. La pantalla de carga de Windows 93 XD. Bueno, aquí nos da la bienvenida a la actualización del Windows 93, por lo cual voy a ver lo que contiene en el escritorio y el botón de inicio. Ok, ahora voy a System C. Para ver qué cambios tiene y nos encontramos con unas carpetas, por lo cual vamos a ver lo que contiene, empezando por la carpeta libs y estas son las carpetas que contiene, aunque no las voy a decir por lo cual me voy a meter en Animate CSS 4.1 y esto es lo que contiene la carpeta que es animate.css en donde le voy a dar doble clic para mostrarles y esto es lo que nos muestra, animate.js y license.txt. Bueno, como se vio anteriormente, nos fuimos a devolver me dirigí a la carpeta llamada Chip Player JS y había mostrado lo que contenía la carpeta, por lo cual elegí una y es la de Soundfonts y había mostrado lo que contenía la carpeta, por lo cual no se puede acceder XD, por lo cual procedí a devolverme y había terminado esto por lo cual sigo con el siguiente en el escritorio. Bueno, el siguiente que había abierto Home y esto es lo que contenía y adentro escogí la carpeta llamada Bookmarks y era para ver lo que contiene y no contiene nada por lo cual paso con el siguiente que es Networks Neighborhood. Curioso el nombre por lo cual voy a abrirlo. Bueno, en Networks Neighborhood había abierto un blog de notas que tiene tantos enlaces, pero de todas maneras no quería hundir ninguno de estos enlaces por lo cual paso al siguiente. El siguiente que había abierto es el terminal y aquí nos habíamos encontrado con ello World Hola Mundo. Bueno, el siguiente que pasé es Web Radio, impresionante. El siguiente que pasé es la papelera XD y sí, estaba vacía. El siguiente que había abierto era el antivirus llamado Dr. Marburg Antivirus y vaya que es efectivo por lo cual ahora verán que funciona el antivirus XD. El diapasón, aunque no sé qué es esto XD. El estrés.exe XD y es un martillo que destroza la pantalla y eso estoy haciendo. El iconodio, bueno, voy a ver qué es esto. Ok, tengo un lápiz y voy a ver cómo escribe y mira, sale iconitos. Además que es muy ruidoso. El siguiente es el Cat Explorer, que es el explorador de este Windows, y voy a ver si funciona por lo cual voy a meterme en una páginas como por ejemplo Google. Perfecto, además tiene su propio buscador por lo cual voy así hundiendo el de Google. What the fuck? ¿Qué abrió aquí?
parece una imitación de Google, pero maximalista XD, pero lastimosamente no es el buscador como tal ya que no encuentro la barra de búsqueda por ningún lado, así que voy a proceder a buscarlo de verdad. Mierda, parece que no hay una respuesta de Google y es por eso que este navegador no funciona correctamente. Ahora otro navegador que es el Internet Explorer y tal parece que no funciona. El Flash Player y vaya que no sé si esto es para juegos o algo y la verdad no tengo ni idea por lo cual paso al siguiente. El Virtual DJ no se compara al que está actualmente. No jodas, tal parece que se bugueó la página por lo cual voy a reiniciarla. Sí, ya que me di cuenta cuando cerré el Virtual DJ y aún sigue ahí la ventana por lo cual voy a reiniciar la página refrescándola. El sonido de la PlayStation 1 como sonido principal de inicio. Ahora a ver con normalidad el Virtual DJ sin que se buguee la página por lo cual a ver lo que contiene. Al parecer había seleccionado una música por lo cual a reproducirla. Jajajaja, bueno, además comencé a jugar con el Virtual DJ. Escuchen mi ritmo como muevo el disco. XD. Bueno, ya paro con este por lo cual paso al siguiente. El siguiente es el dicté mágico y como veo, pues menciona algunas letras cada vez que hundes estos botones. B-L-A M-A-D-E Y-M-A-D-E A-D-E. Bueno ya, continúo con el siguiente. El siguiente es el Hassaman y parece a los tambores que aparecerían en las actualizaciones de Windows Me por lo cual ya lo empecé a abrir y tal parece que es un control de velocidad y otras vainas de estas que son los More, Steps, Effects y Mix por lo cual estoy averiguando cómo funciona y creo que ya lo entendí por lo cual ya reproduje y manejé esto. El Chipmunky es un poco parecido al anterior, pero muy reducido por lo cual paso al otro. El Oxt que como se ve es un piano sintetizador de esos programas que se ven en YouTube, por lo cual voy a ver cómo funciona, además voy a hacerlo tocarlo con el mouse y algunas teclas del teclado ya que no todas funcionan. Miren cómo toco el piano XD. Bueno, suficiente y paso al siguiente. El Droids tercero y creo que aquí se ve a Arturito o R2D2 y creo que es para hacer los mismos sonidos que hacía este robotito. El siguiente es el Shores y es otro piano sintetizador virtual, pero más pequeño que el anterior y como es de esperarse lo voy a tocar a ver cómo suena. Además se nota que toco el piano por diversión XD. Bueno ya, sigo con el siguiente. El siguiente es el Scratchete y es como una especie de grabadora de esas de cassette, por lo cual voy a ver qué poner ya que se habilitó el play para ver qué hace esto.
Tal parece que esto funciona de esta manera, moviendo este cassette donde deja a merced un sonido que parece de un disco de Virtual DJ cuando tú lo mueves. Y lo mismo con los demás cassettes y no sé para qué sirve el play ya que lo había intentado de esa manera. Ok, sigo con el siguiente. El siguiente es el Nimolot y parece como emojis y está bugueado por lo cual paso con el siguiente. El siguiente es Whitney Music Box y es como una especie de reproductor por lo cual le voy a hundir play y esto es lo que suena. Bueno ya basta y sigo con el siguiente. El siguiente es el BitBeat por lo cual no sé y lo cierro. Un radar, ok, voy a hundir el radar a ver qué me marca. Parece que me marca todo al azar cada vez que presiono el radar por lo cual no pierdo más mi tiempo y sigo. El reverb, otro regulador de volumen por lo cual paso al siguiente. Bueno, el pure data y tal parece que está bugueado por lo cual paso al siguiente. El cursor Vision y nos encontramos con un Stickman hecho de cursores, impresionante. El Datamoshi me salió un error XD por lo cual paso al siguiente. El siguiente es el FaceInt y como verán, me está pidiendo que habilite una cámara, pero como no tengo cámara y no quiero mostrar mi rostro si tuviera una cámara, pues sigo con el siguiente. El siguiente es el Karaoke Player y es otro reproductor, pero de todas maneras voy a buscar lo que contiene, ok, creo que las músicas están deshabilitadas por lo cual no pierdo el tiempo y sigo con el siguiente. El Minority Report y yo creo que ustedes ya saben sobre este meme por lo cual paso al siguiente, además cuando le hundo en activar sale este error XD, emulators y como se ve ahí, pues son emuladores por lo cual voy a ver si funciona, pues tal parece que está tardando tanto por lo cual paso al siguiente. El famoso solitario, bueno, no pierdo mi tiempo y sigo. El buscaminas, ok, este tiene como una especie de truco y es el modo troll por lo cual lo voy a desactivar para poder jugar bien al juego, además que lo puse en experto ya que me gusta así con 99 casillas. Mierda perdí, pero al menos paso al siguiente. El siguiente es el Folloute Terabit y como veo, acá se trata de un conejito blanco y ni idea qué hacer por lo cual paso al siguiente. Increíble, es el Half-Life 3 y sí, es un meme por lo cual no va a ocurrir nada. El siguiente es el Progress Quest y no sé qué es esta madre. El Fibo Clicken y no sé también esta madre. El emoji y voy a ver cómo es. ¿Qué pasó? Parece que se crasheó esta madre, por lo cual voy a refrescar la página. El Pongyaux Pro Scatter 2, bueno, voy a esperar que cargue esto. Vaya, esto parece como meme este juego ya que es un man con una cabeza de un pony que está montado en un scatter, pero de todas formas me da pereza hacer esto por lo cual sigo. El Tamago Shifumi, a ver qué es. Bueno, aparece el logo de Windows 93 y unas palabras glitcheadas, ok, paso al siguiente. El Fabipon, bueno, según este es el Pong, pero como no veo que no pasa nada por lo cual sigo con el siguiente. El Sirter, bueno, no pasa nada por lo cual sigo. El legendario Card Mario Oshobon No Action y vaya que es un acierto que tiene esta página y claro que lo voy a jugar XD.
Ahora hacer una partida entonces de este juego que es más o menos mi favorito, pero no voy a durar mucho tiempo ya que se podría alargar el video, por lo cual unos intentos entonces a ver qué resultados me sale jejejeje. Como vieron anteriormente me había muerto por lo cual continúo otra vez la partida. Siempre odié ese cubo trolo XD, por lo cual voy a ver si lo puedo traspasarlo. Menos mal que no apareció el pendejo cubo de los cojones, por lo cual sigo. Y no. Bueno, no pierdo más tiempo y sigo con el siguiente. Ok, para este punto ustedes conocen el famoso Crazy Error de los Windows, pues aquí se los muestro, en su versión de Windows 93, además lamentablemente YouTube no me dejó subir el video original sin restricción ya que me metió los derechos de autor y entonces no se pudo y yo insistiendo que no me lo hicieran, pero como siempre va al autor, aunque esto se muestre en una página, maldita sea YouTube con los derechos de autor, y yo diciendo no me vayas a silenciar el video debido a la música ya que esta música está en la página y es un meme por lo cual se podría ponerla, además espero que YouTube no me dé problemas y ni me desmonetice el video por la música, por lo cual no sean pesados con el tema de derechos de autor si hay problema con ello por lo cual YouTube no me molestes el video por favor sobre el tema de la música, pero de igual manera lo hicieron. Otra cosa curiosa y es que en la anterior versión de Windows 93, esta se encontraba en el menú de inicio y programas, pues de todas maneras lo pasaron al escritorio, además pienso que los anteriores programas de esta página no debieron desaparecer y de verdad, no sé por qué le hicieron una purga masiva al Windows 93, por lo cual sería mejor que recuperaran algo de eso o al menos que lo dejen en el menú de inicio. La verdad con los vídeos de Crazy Error sobre los Windows, me daba risa y además que combina mucho los sonidos de los errores de los Windows, además otra música llamada Red Zone que también combina mucho los sonidos de los errores y de verdad, el resultado es increíble. Lastimosamente YouTube no me dejó poner la famosa música ya que como siempre el copy está al acecho ya que las empresas como siempre se la pasan jodiendo con eso por lo cual es una lástima la verdad. Al fin para terminar la música para continuar con el video. A continuar con el resto del Windows 93 que queda por lo cual aquí voy con el siguiente. El siguiente es el virus que tiene este Windows llamado Hydra.exe y claro que lo voy a ejecutar XD. El Hydra se multiplica y para eliminarlo tenemos a nuestro antivirus de confianza que es el Dr. Marburg por lo cual escribimos el nombre del virus, para después hundir en Site y ya lo elimina de una. El Trojan y es otro juego, además que de la nada se apoderó de mi cursor, pero me dice que lo puede expulsar con la tecla de escape que está en tu teclado y listo, liberas el cursor. El Marburg, bueno, es otro virus que llena la pantalla de círculos de error, pero aquí está la solución que es nuestro antivirus de confianza, que es el Dr. Marburg y ya lo elimina. El core glitch a ver qué pasa XD. Lo que faltaba un glitch en la pantalla y además puede ser molesto para los ojos y hasta yo me estoy cansando XD. Bueno, antes de la actualización de la página este glitch de pantalla se quitaba con un clic por lo cual voy a intentarlo. Listo, además los siguientes programas son TextEdit y WebExcel. Mierda, tal parece que no se va este glitch y creo que es un bug de la página por lo cual hay que hacer varias veces el clic. Listo, ya se fue este fastidioso glitch y voy a explorar el WebExcel a ver qué es esto. Ok, parece ser como una especie de editor 3D así como Blender o algo así por lo cual eso tengo entendido. No manes, otra vez este malparido glitch, yo creo que la página está bastante bugueada. El siguiente es el PowerNode, mierda con este glitch coño por lo cual voy a ver si esto se quita con Dr. Marburg, además que había puesto el ~GB.
Al fin se fue esta madre. Bueno, me tocó que repetir con lo del Power Node para que se viera bien sin ese fastidioso glitch, y así es el programa en donde estamos poniendo etiqueta de Hello World o Hola Mundo en español, además de hacer un desmadre visual con esto XD. Listo, ya terminé mi obra de arte, por lo cual quiero que me lo califiquen. ¡Ops! Lo cerré y abrí otro programa que es el TileGB, por lo cual lo lamento, además quiero probar lo que pasa aquí. Parece ser un editor de píxeles, así tipo NES hasta el Game Boy Advance. Bueno, no entendí ni mergas y sigo con el siguiente. El siguiente es el Bubbles y creo que se me hace familiar esto. Parece que es de estos famosos plásticos de burbujas que traen en las cajas de paquetería, ya saben, de esas en especial, por lo cual me estoy divirtiendo mucho en reventar las XD. Aquí abrí el FX y no pasa nada. El defrag, creo que esto es para desfragmentar el disco duro más o menos. El Star Wars.asi, bueno, creo que esto ya estaba antes de la actualización de la página, por lo cual a ver qué trae. Lo bueno es que aún funciona el programa y creo que esto es gracias a un easter egg de Windows XP relacionado con el CMD. El Dangerous, sí, esto estaba antes de la actualización, además que son puros memes XD, y el man que aparece ahí es el viejo del Zelda 1 para el NES. Como verán, estos son los memes que aparecen. El Mind Reader, pues la verdad no sé qué es esto. El manifesto, la verdad también no sé esto. El Supportus, bueno, esto es como una especie de mensaje que nos deja a los creadores de la página. Y ya terminando con los iconos del escritorio, está el Contactus, que no da dos correos electrónicos. Bueno, ya pasando a la barra de tareas, a ver, ¿qué encontramos? Bueno, tal parece que la barra de tareas está algo limitada a diferencia de la anterior, además que removieron todo lo que estaba aquí y literal, espero que solucionen esto agregando más cosas o poniendo los programas que estaban en el escritorio, ya que de verdad se les van a extrañar muchísimo esto. Y bueno chicos y chicas, esto es todo el video del día de hoy con respecto a este Windows en sitio web que se acaba de actualizar y que la verdad, espero que solucionen varias cosas relacionadas a los archivos, además de algunos bugs que de verdad molestan mucho. Sin nada más que hablar, un saludo a todos ustedes y hasta el próximo video. Si les gustó el video denle me gusta, suscríbete y comenta que es gratis, además no olviden darle a la campanita para que YouTube verifique cuando yo suba un nuevo video, además en compartir el video para que más gente lo mire, no olviden visitar mi Twitter, X, mi página web, además del blog por supuesto y mis canales de otras páginas que están viendo aquí en pantalla, ya de una forma nueva síganme en Blweski también, les vengo a decir que ya está activado los supers o super gracias para quien quiera donar de cualquier valor, ya que eso se acepta en el canal y eso se verá en la moneda local de su país, pues en este caso en Colombia que es el peso colombiano, y en el super gracias se puede donar desde 4.000 pesos colombianos hasta 1 millón de pesos colombianos, que es la máxima donación que da el super gracias, por lo cual cualquier valor monetario es aceptado en el canal y eso dependerá de la moneda local del país en donde están ustedes. Además no olviden visitar mi Reddit, donde ya subiré muchas cosas relacionado a mis canales como reemplazo al Facebook, ya que de verdad me serviría mucho interactuar mucho con ustedes ahí. Además, si quieren comunicarme conmigo les agradecería que se unieran a mi Discord para comunicarme con ustedes. Y bueno, esto es todo el video y hasta la próxima, los saluda Frank969RP y hasta el próximo video gentes, saludos.